Bueno, compañeras, buenas noches a todas y a todos. De nuevo, les agradecemos por sumarse a una edición más de Diálogos Tricontinental. En el Tricontinental venimos haciendo este esfuerzo de encontrarnos para hablar de algunos temas estratégicos, de algunos temas que nos parece importante poner sobre la mesa, pero que tal vez la coyuntura no nos permite y siempre nos pasa por encima. Entonces, nuevamente nos encontramos acá en nuestro canal de YouTube para vernos y charlar sobre estos temas. Este es nuestro cuarto Diálogos del año, ya pasamos por tres. El primero sobre los dilemas de la clase trabajadora, que lo hicimos en el mes de mayo, en la conmemoración de nuestro Día Internacional de las y los Trabajadores. El segundo, que fue sobre feminismo, del ALBA, y esta oportunidad y estas construcciones que desde los feminismos de América Latina y del Caribe estamos construyendo frente a la crisis. También el último fue sobre memoria viva, donde trabajamos todo un proceso de reparación y memoria alrededor de los 100 años de la masacre de Napalpí, acá en Argentina, pero también algunos procesos de memoria en el caso de Colombia, también del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahora, pues nos encontramos en el cuarto diálogos, en este diálogos que va a ser sobre una lucha sin fin, como le pusimos a su nombre, el acceso a la tierra y también la desigualdad en el sistema agroalimentario en Argentina y Brasil, que no solamente, no por coincidencia, por ser los dos países más grandes de la región de Sudamérica, también por la historia en común, pero también porque están juntos en un documental que produjimos en el Tricontinental junto a Comuna, que ya más adelante vamos a comentar. Así que nos parecían dos oportunidades, dos países, dos casos para hablar sobre el acceso a la tierra y la desigualdad. Para esto, entonces, les voy a dejar hoy con unas compañeras y compañeros que nos acompañan precisamente para poder llevar adelante este diálogo del día de hoy. Son compañeros y compañeras tanto de Brasil como de Argentina. Y le voy a pasar la palabra a la compañera Irana. Irana es del colectivo precisamente de Acceso a la Tierra, el proyecto Acceso a la Tierra Tricontinental. Así que Irana, te paso la palabra, adelante y avanzas. Hola Laura, hola compas. Bueno, gracias por la invitación y la realidad es que hoy en Argentina hablar del acceso a la tierra es un tema necesario. Estamos en el contexto de pensar toda una serie de políticas de desmantelamiento de lo que es la agricultura familiar. Si bien teníamos una ley de reparación histórica de la agricultura familiar que habían creado y trabajado las organizaciones campesinas, las organizaciones de pequeños productores, que se aprobó en el Congreso de la Nación en el 2014 y que se había logrado su reglamentación hace 2 años, bueno, hoy tenemos como el desmantelamiento del Instituto Nacional de Agricultura Familiar campesina indígena, y con eso se pone una pausa en la posibilidad de aplicar las políticas públicas destinadas al sector y de pensar propuestas de acceso a la tierra para pensar en una posible soberanía alimentaria, en la producción, en el acceso a la vivienda, al trabajo y a la educación en el ámbito de la ruralidad. Entonces, es muy necesario por ahí poder pensar en este contexto, este diálogo de acceso a la tierra, poder pensarlo en Argentina en términos históricos, que es lo que un poco nos va a presentar Juli, y poder pensar y dialogar también con otras realidades, como es el caso de Brasil, con el compa del MST y con toda la experiencia. Este año cumpliéndose los 40 años de la organización campesina del MST, un emblema de la lucha campesina a nivel mundial, y que podamos también pensar en las distintas realidades de la conformación de los problemas del sistema agroproductor, agroalimentario, en distintas territorialidades, que un poco eso nos lo va a ir compartiendo Patricio a partir del documental que hicieron con Comuna. La realidad es que un poco en el marco internacional, el tema de la agricultura familiar y de los derechos del campesinado habían alcanzado agenda pública. La ONU hizo su declaración de los derechos del campesinado, después de un proceso muy largo de organización y de discusión de distintas organizaciones a nivel mundial. Y bueno, es también un desafío de nuestros países poder acompañar a esas organizaciones, poder repensar en el caso de Argentina qué medidas, qué organización, qué luchas hay que darse para pensar una posible reforma agraria integral. En un país donde la reforma agraria es casi que una mala palabra, eh, entonces en ese sentido tenemos que pensarnos también con los otros. Presento cortito a cada uno de los integrantes a medida que les voy dando la palabra.
¿sí? Arrancamos por Julieta Cagiano, que es integrante del Mirador Interdisciplinario de Latinoamericano de Políticas Agrarias, MILPA, y también del proyecto de acceso a la tierra del Instituto Tricontinental, del que también formo parte. Juli es becaria doctoral del CONICET, con sede en el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes, y también es docente de una nueva materia de Historia del Acceso a la Tierra en la Universidad Nacional de Burlingame. Juli, te paso la palabra. Buenas noches, compas. Gracias, Siri, por la presentación. Bueno, a mí me toca presentar el proyecto que estamos trabajando hace un tiempo ya con Ale Jasinski, con Irana Sommer y con Matías Oberlin en la oficina de Buenos Aires del TRICON sobre acceso a la tierra. Y es un proyecto que venimos sosteniendo con muchas ganas y con mucho esfuerzo porque primero surgió con dos objetivos principales, ¿no? Que fue, en principio, intentar incidir en el debate por el acceso a la tierra, aportando una mirada histórica eh, para pensar en proyectos hoy que tengan en cuenta aquellos que se han aplicado en el pasado de nuestra historia nacional, ¿no? Poder sacar lecciones de la historia, si se quiere, en cuanto a los proyectos de acceso a la tierra. Y por otro lado, también para aportar a para historizar el problema del latifundio, que como bien decían en el documental que va a presentar Patricio, que decía Peretti, si mal no recuerdo, una de las grandes batallas culturales de la oligarquía terrateniente en nuestro país fue invisibilizar la existencia del latifundio. No solamente ocultar que ese latifundio existe, sino ocultar también cómo se conformó ese latifundio, o esos latifundios, cómo hicieron uso de las herramientas estatales para conformarlos, qué andamiajes jurídicos, por ejemplo, o políticos utilizaron para conformarlos, y cómo después esa estructura latifundista se actualiza al calor del avance de las fronteras agropecuarias y el nuevo paquete tecnológico que apareció luego de la Revolución Verde. Así que con esos grandes objetivos, eh, y pensando que, por ejemplo, hoy en nuestro país las unidades de más de 10.000 hectáreas, por ejemplo, representan solo al 1% de las unidades productivas, sin embargo, concentran el 40% de la tierra disponible. O sea, para bajarlo a tierra son unas 62 millones de hectáreas, o sea, dos provincias de Buenos Aires, concentrados solo por el 1% de las unidades productivas. Mientras el hambre, la pobreza, la indigencia crecen. Hace poco salió el dato de UNICEF de que 1 millón de niños y niñas se van a acostar sin cenar. Entonces esto actualiza el debate, lo hace más vigente que nunca y lo pone en un terreno que no se trata solo de un problema de la desigualdad, ¿no? Sino que también tiene que ver con aportar en disputar otro modelo posible y en disputar esa madre de todas las riquezas que es la tierra, que nuestro país es muy fértil y abundante, genera riquezas extraordinarias, para volver a pensar en darle una función social, en que pueda ser base de proyectos que busquen alimentar a las poblaciones, ¿no? En fortalecer estos cordones productivos verdes que traen los alimentos a nuestra mesa. Eh, Así como también fortalecer esos espacios de resistencia dentro de la ruralidad para los movimientos y los campesinos. En cuanto a la metodología de nuestro proyecto, quería recalcar primero que decidimos tomar en cuenta o darle una importancia central a los proyectos que se transformaron en políticas públicas o que intentaron serlo, más allá de que algunos quizás no se llegaron a aplicar del todo. Por eso hicimos un barrido de fuentes, de leyes, de proyectos legislativos. A la vez, en nuestro país, la discusión por el acceso a la tierra está en un nicho que tiene que ver con el discurso hegemónico de la oligarquía terrateniente. Entonces, parte de nuestro objetivo es facilitar la lectura de toda esa bibliografía que es muy abundante en nuestro país con respecto al acceso a la tierra, pero que es muy inaccesible para las grandes mayorías, que es muy académica, muy técnica o está muy fragmentada en casos muy concretos. Entonces,
también parte de nuestros objetivos con este proyecto es democratizar esa discusión, socializar estas discusiones, hacerla mucho más accesible en una serie de publicaciones que nos proponemos hacer, eh, y que recuperen estos proyectos históricos. En cuanto a su contenido, nos tuvimos que ir bastante atrás. Eh, llegamos con Iri y nos reímos porque, claro, era como tirar del ovillo, y como tenemos en común seguramente con lo que por ahí quizás va a decir el compañero de Brasil, o supongo, o me pregunto, cómo serán esos puentes, nuestro país, al haber sido colonizado, la estructura, el andamiaje jurídico se montó sobre la herencia de la colonia, sobre esa herencia que, qué herramientas jurídicas, qué usos y costumbres, qué tradiciones propuso, sobre lo cual se fue montando una capa de prácticas que nos lleva a la estructura de tenencia y uso del suelo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, pasamos por esa herencia colonial, los usos y costumbres, y a la vez, con nuestra revolución de independencia, hubo proyectos que disputaron el acceso a la tierra, que intentaron democratizarlo. O sea, parte de este proyecto latifundista es plantear como que todo, nada tiene una historia detrás, todo está naturalizado y no tiene una disputa o disputas múltiples, fundantes, que llevaron a cómo estamos hoy. Entonces, parte de nuestra investigación recorre esos proyectos revolucionarios en tensión con los unitarios, federales, ¿no? Como con esa disputa. La enfiteusis de Rivadavia, o sea, la primera tanda de dueños de la tierra, el avance sobre fronteras que estaban ocupadas por un sinfín de indígenas y gauchos que habitaban la ruralidad desde una libertad muy distinta a la que querían imponer eh, con los proyectos liberales o unitarios que empezaron a avanzar. Después pasamos por las nuevas bases legales que se conformaron con la estructura del Estado-Nación, los proyectos para inmigrantes que fueron contraponiendo otra forma de distribuir la tierra. O sea, hoy, por ejemplo, la zona del sur de Santa Fe y de Córdoba tiene muchas empresas que agregan valor a la cadena agroindustrial, y eso creemos que tiene bastante que ver con que a mitad del siglo XIX también se ha repartido la tierra en pequeñas y medianas propiedades. Ahí de nuevo tomo ahí el guante del documental de los compañeros, que dice, bueno, entre 1860 y 1914 entraron 3 millones de inmigrantes y se conformaron solo 70.000 propietarios. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, que era el proyecto que tenía Sarmiento en mente, entraron 5 millones de inmigrantes, se formaron 5 millones de propietarios. Es una contraposición muy importante que tanto Sarmiento como los revolucionarios del principio de siglo se encontraron con el contrapeso o la negativa de sectores oligárquicos terratenientes que a mitad de siglo fueron conformando lo que fue la sociedad rural y la república oligárquica. ¿Quién se iba a quedar con el negocio de la tierra pública? Planteaba Sarmiento, ¿no? Y esa promesa para los inmigrantes fue quedando en la nada porque la tierra cuando llegaron ya estaba repartida. Entonces, bueno, esas bonanzas del modelo agroexportador, voy pasando así muy rápido, pero para que tengamos un pantallazo de lo que queremos abordar, ¿no? Esas bonanzas del modelo agroexportador se fueron encontrando con la pésima calidad de vida, medios de vida que generaba esa misma concentración, lo que dio lugar después a las luchas sociales, al grito de Alcorta, al nacimiento de la Federación Agraria. También ese momento fue cuna del cooperativismo, que dio lugar a proyectos que nosotros queremos revisar en profundidad. Con las crisis, la crisis del 30, por ejemplo, el modelo del Estado interventor llevó a que aparezcan juntas reguladoras, institutos de colonización provinciales,
luego la aparición del Consejo Agrario Nacional, que fue una experiencia que queremos recuperar, porque también ella ha recuperado lo mejor de la tradición colonizadora del pasado. Ese Consejo Agrario Nacional tuvo una sobrevida muy larga, desde 1940 hasta 1980, cuando la dictadura lo desarma y desaparece gran parte de esos archivos. Bueno, voy a avanzar rápido, pero el, el peronismo profundiza esa política del CAN, y no solo eso, sino que redobla la apuesta y centraliza desde el Estado el comercio exterior de esos granos, ¿no? Con el YAPI, que la revolución fusiladora, cuando hace el golpe de Estado, es lo primero que va a desarmar. Gran parte de este ocultamiento de la existencia del latifundio también tiene que ver con que, por ejemplo, el CAN no existe ni siquiera en Wikipedia, o conocemos muy poco de lo que fueron las jornadas de la CGT por la reforma agraria, las luchas liguistas de los 60-70, y, de nuevo, la dictadura financiera y el rentismo rural, que vino a frenar con todo eso, incluso las experiencias más novedosas dentro del INTA, desapareciendo gran parte de esa cartera que tenía propuestas muy revolucionarias para el sector. Y volvemos al hoy, ¿no? Como a esa profundización, el paquete de la Revolución Verde, tecnológico, y la dictadura y el neoliberalismo que se instala y se profundiza en los 90, llevó a que desde ese momento hasta ahora se pierdan aproximadamente 6.000 unidades productivas por año. Venimos en un descenso desde ese momento hasta hoy, pese a los intentos de reparación histórica, las leyes que buscan darle otro lugar a la agricultura familiar. Pero bueno, en sí nosotros y nosotras queremos pensar qué de esos proyectos nos sirven para pensar hoy el acceso a la tierra, cómo es una manera de contrarrestar ese poder latifundista, cuál va a ser el modelo que propongamos desde Argentina, anclado en un contexto regional, porque también eh, creemos que el sector agrario muchas veces se lo está viendo solamente como un lugar desde donde extraer divisas, ¿no? Quizás para volcar en un modelo industrialista, si se quiere. Pero no, o sea, queremos pensar cómo intervenimos en ese debate y cómo se propone un acceso a la tierra que genere un bienestar, un arraigo, una redistribución de esa tierra. Cuando vemos esos proyectos del pasado, sentimos que nos llevan a pensar, bueno, la tierra hoy en propiedad se cede un uso, el Estado tiene un banco de tierras para pensar en la producción de alimentos en un cordón verde. Se nos generan un montón de preguntas que nos llevan nada, a poner, a circular sobre este tema, ¿no? Cómo se conjuga el lugar del campo del exportador, generador de commodities, de divisas, garantes de dólares con la consolidación de estos cordones verdes. Bueno, un poco de eso es lo que queremos aportar al debate desde el proyecto de acceso a la tierra, y creo que hasta ahí. Bueno, Juli, muchas gracias. Sí, también para sumar a esto que venía diciendo Juli, el pensar la tierra en su función social es uno de los móviles también del proyecto de investigación de la historia en Argentina, y el resituar o volver a situar o pensar en todo ese proceso histórico de largo plazo que estamos analizando, la presencia del campesinado y la presencia también de las comunidades indígenas como productoras de la tierra, ¿no? Con su vínculo territorial, con dar cuenta de la diversidad de territorios y de territorialidades que hay en toda Argentina, más allá de lo más tradicional, que es mencionar la pampa húmeda, ¿no? Como ese foco de producción tan naturalizado. La historia argentina ha borrado o ha tendido a invisibilizar el resto de las producciones, el resto de las realidades territoriales, y un poco el proyecto busca también dar cuenta de esas voces, ¿no? Ir pensando esos otros sujetos
que también los vamos a ver en el documental, eh, en el tercer capítulo de las fuerzas de la desigualdad, que nos va a contar ahora un poco Patricio, donde vamos a ver distintas realidades de distintos territorios, pero pensando en esto, en distintas situaciones contextuales y en distintas formas de organización, y que también nos va a poder permitirnos entrar a conocer un poco el MST en ese documental. Te presento Patricio, si podés seguir vos. Patricio es doctor en Ciencias Sociales y docente en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Formó parte del equipo de producción del tercer capítulo del documental de las Fuerzas de la Desigualdad, que fue producido por Comuna Audiovisual y el Instituto Tricontinental. Patricio, doy la palabra. Bueno, buenas noches compañeras, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decía Irana, a mí me tocó ser parte de la cocina de la producción del documental. Y el primer punto que nos encontramos como desafío fue justamente caracterizar un sector tan diverso en distintos países como el sector agropecuario, sin caer en una simplificación extrema, ¿no? Entonces, las particularidades del sector agropecuario, a diferencia de otros sectores de la economía, es su enorme diversidad o heterogeneidad, no solo entre los países de la región, que ya es un montón, sino al interior de cada país. ¿A qué me refiero? Yo me voy a circunscribir en esta oportunidad más al caso argentino, ¿no? En Argentina hay más de 29 actividades agropecuarias que se conforman en complejos o cadenas productivas. Es decir, dentro de lo que se habla como un sector, estamos hablando de 29 complejos con una fase primaria, una fase industrial, los sectores proveedores de bienes y servicios a esos rubros, los mercados de la diversidad de productos que cada una de las cadenas produce. Así que la caracterización obviamente se vuelve una simplificación. En ese sentido, la decisión fue, bueno, centrarnos en los mecanismos mediante los cuales se expresa la desigualdad en el sector agropecuario con las limitaciones del caso que implica este recorte, ¿no? Ahora, antes de desarrollar un poco sobre los mecanismos que plantea el documental, discutimos, bueno, ¿cuál es la particularidad que va a asumir este material, este documental? Y la pregunta que organiza el documental es, bueno, ¿qué hay detrás de los alimentos que consumimos diariamente, ¿no? Detrás de 1 kilo de carne, de 1 litro de leche, de un atado de acelga, de 1 kilo de cebolla. Y en particular, ¿quiénes se encargan de producirlos? ¿Bajo qué tipo de relaciones? Serían las relaciones sociales de producción que explican la provisión de ese tipo de bienes. Ahora, en particular, operan un montón de agentes para garantizar la alimentación, ¿no? Que el alimento llegue a nuestras mesas. Nosotros nos centramos en aquellos sectores más invisibilizados, es decir, aquellos que aportan el trabajo manual y la desigualdad que implica que muchas veces lo poco que retienen del valor que producen, ¿no? Ahora, en ese punto yo quiero hacer un planteo, que es lo que intentamos hacer desde el documental, que por ejemplo para el caso argentino asume una particularidad, ¿no? Por el desarrollo quizás que ha tenido las producciones extensivas, su vínculo con el mercado internacional de forma temprana y demás, hay distintas perspectivas que explican, bueno, ¿quiénes son los que garantizan la producción de este tipo de alimentos de consumo masivo en muchos casos por grandes sectores de nuestra población? Desde los sectores dominantes del agro se explica a partir del éxito de cierto empresariado innovador que estaría a la vanguardia en términos internacionales. Desde los sectores críticos se hace mucho foco en las formas familiares de producción como garantes de los alimentos que servimos en nuestra mesa. Y quizás ahí me parece que debemos profundizar la discusión desde una mirada crítica, porque en el caso de aquellas producciones, estoy hablando, ¿no?, por ejemplo, de la producción de cultivos extensivos, soja, trigo, maíz, cebada, girasol, la producción de carne vacuna, la producción de leche, la producción de huevos y de pollos parrilleros, la producción de cerdo. Bueno, en muchos de esos rubros, la producción familiar quizás no tiene tanto peso como sí tiene, por ejemplo, en la producción de alimentos frescos. Todo el sector hortícola y frutícola, la producción familiar
es potente en términos numéricos, de cantidad de establecimientos, como también del volumen de producción que controlan. Pero en los otros rubros, que son alimentos de consumo de primera necesidad por la gran mayoría argentinas, la producción empresarial es la que predomina. Ahora, en esos esquemas empresariales no hay sectores subordinados, subalternos, porque alguien aporta ese trabajo manual. Trabajadores dependientes, a veces en relación directa con los empleadores en tanto productores, a veces trabajando para las empresas proveedoras de servicios agrícolas, los que manejan las máquinas, los que manejan las cosechadoras, las fertilizadoras, fumigadoras, los que están controlando la hacienda o las vacas en un rodeo vacuno, o los que ordeñan. Bueno, en definitiva, sectores subalternos que están bastante invisibilizados desde las dos perspectivas de análisis del agro, ¿no? Y un poco intentamos reflejar eso en el documental. Bien, en segundo lugar, acá la idea sería, nosotros en el documental establecimos como 3 mecanismos mediante los cuales se reproduce y se produce la desigualdad en el agro. Voy a pasar a nombrarlos rápidamente, pero en realidad a nombrar algunos puntos que por razones de longitud del documental no pudimos matizar o desarrollar en forma más reflexiva, ¿no? El primer punto sería el control de la propiedad de la tierra. Bueno, ahí con el trabajo que hacen los compañeros, por supuesto, se puede entender toda la conformación histórica de forma muy rica de cómo ha sido en Argentina ese proceso. Entonces, una pregunta que nos hacíamos después de terminar el documental y demás, que en Argentina, lamentablemente, como los catastros, que son los registros que dan cuenta de la propiedad de la tierra, están desactualizados. El instrumento que mide la dinámica agraria son los censos nacionales agropecuarios, que miden el uso de la tierra, no la propiedad. Por lo tanto, lamentablemente, hoy no podemos tener un número de cómo es la concentración de la propiedad en Argentina. En definitiva, deberíamos pensar cómo ese mecanismo, ese registro de catastro debe ser como una bandera para pensar en la actualización de esa información, como para tener cualquier tipo de regulación, tanto impositiva como fiscal, bueno, pensar en ese lugar, ¿no? Otro de los puntos es cuál es el perfil del latifundio en nuestros días. Históricamente el latifundio, una de las grandes críticas era su improductividad, su ineficiencia. Bueno, hoy justamente buena parte de los latifundios son hiperproductivos, por lo tanto, ¿cuál sería el problema? No digo de los que nosotros, digo en términos sociales de eso. Y ahí quizás sería el punto de la asimetría o la injusticia de apropiación de una parte tan grande de la riqueza social producida y quizás no la ineficiencia. Bueno, como para discutir, ¿no? El perfil, cómo ha cambiado eso en el tiempo. Esto, hay un montón de estimaciones que plantean la existencia de latifundios en propiedad en Argentina, pero quizás ver en definitiva con un registro de catastro actualizado cómo pesa en la totalidad de la tierra, ¿no? Como un desafío y una presión. En segundo lugar, el segundo mecanismo que plantea el documental es el control del uso de la tierra, que ahí sí tenemos datos mucho más recientes porque son, se informan o son relevados en los censos nacionales agropecuarios, el último en 2018. En ese caso hay un proceso de concentración de la tierra, como planteaba la compañera recién, que va creciendo censo a censo o año a año, ¿no? Ahora, hay una particularidad que si uno lo compara con cualquier otro sector de la economía, la concentración económica en el agro, igual admite miles o decenas de miles, o en algunos casos centenas de miles de unidades productivas. Esto es impensado en cualquier otro sector de la economía. En la industria uno no tiene, no sé, decenas de miles de unidades de producción en los principales rubros industriales, ¿no? Entonces la concentración avanza, a la vez es mucho menor que en otros sectores de la economía, como, digamos, rasgo para profundizar la discusión, ¿no? ¿Cómo trabajar eso socialmente, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tipo de agentes o de productores o de firmas comandan la concentración económica en el agro? En Argentina se ha discutido mucho la figura de los pools de siembra. Sin embargo, en los últimos años han retrocedido
en términos del control de la tierra. Firmas como los Grobos, firmas como el Tejar. Por su parte hay otras mega empresas como Cresud, más vinculados a la labor inmobiliaria, que realmente controlan miles de hectáreas de tierra, también en propiedad y parte en arrendamiento. Y por último, empresas medianas a grandes que también tienen un peso importante, pero ya no son de la escala de esas mega empresas o de esos grandes pools de siembra. Bueno, ¿cuál es la superficie que controlan? ¿Qué volumen de la producción acaparan? Creo que nos debemos una profundización de ese análisis. Y otro fenómeno vinculado al uso de la tierra, a la concentración, es el mini-rentismo, como comentaba la compañera, que es un gran problema en términos político-ideológicos, porque esos mini-rentistas normalmente sí viven en los pueblos o en las ciudades intermedias, tienen otra capacidad de plantear cierta legitimidad en apropiarse de una parte de la renta, por más que ellos deleguen la tierra en otros agentes. Y es un problema en potencia, y eso se vio muy claramente en el conflicto por la resolución 125 en el 2008, ¿no? Y por último, y ya cierro, el tercer punto que plantea el documental como mecanismo de producción de la desigualdad sería la forma de la producción, la forma dominante, predominante, hegemónica, como queramos llamarle, de la producción agrícola. Y en ese caso, creo que hay dos puntos que son centrales en cómo se produce, en definir cómo se produce en Argentina, en Brasil, en Colombia, en la mayoría de los países agropecuarios, que serían aquellas firmas o capitales ubicados en la producción de agroinsumos y aquellas firmas que controlan en buena medida el comercio de bienes agropecuarios. Con respecto al primer punto, creo que se ha avanzado en la discusión desde el campo crítico sobre la necesidad de generar modelos alternativos de producción. Sin embargo, también las grandes corporaciones están trabajando en esa línea, todas plantean líneas verdes, algunas hablan de agricultura regenerativa, entonces están tratando de comandar los cambios hacia un lugar, ¿no? Y en ese punto me parece que hay una discusión que es cómo los modelos alternativos se les da lugar en términos de generar información suficiente para aquellos que toman las decisiones puedan contar con información a la hora de tratar de hacer un intento, un viraje en sus formas de producción. Y otra discusión sería los paquetes tecnológicos predominantes, los que se utilizan en la inmensa mayoría de predios o de establecimientos agropecuarios, si puede haber una participación estatal en ese tipo de insumos, ¿no? O si son solo insumos que van a manejar las grandes corporaciones. Esta es una discusión que se puede dar, ¿no? En la provisión de semilla, en la provisión de ciertos fertilizantes, porque de hecho el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria genera ciertos materiales vegetales, pero no participa después, digo, el Estado Nacional en proveer esas semillas, sino que se los delega a las grandes corporaciones. Y eso sería un debate interesante en pos de una alternativa en el periodo de transición, ¿no? Y por último, ya cierro, el control del comercio de los bienes agropecuarios. En Argentina, la inmensa mayoría de los rubros productivos se produce para el mercado interno y también para la exportación. No solo se exporta soja, maíz, trigo. Casi todas las actividades agropecuarias tienen algún porcentaje que se destina a los mercados externos. Por lo tanto, si no hay mecanismos de desacople de precios internos a los precios internacionales, los vaivenes de precios en el mercado internacional, que son cada vez más variables y de un comportamiento más inestable, impactan de lleno en productos de consumo masivo. Ahora, solo el mecanismo de desacople puede ser vía retenciones. No hay otro mecanismo que se pueda pensar, porque incluso las retenciones planteadas sin segmentación graban de la misma manera a alguien que produce 10.000 hectáreas de soja, 100.000 hectáreas de soja, que a uno que produce 100 hectáreas de soja o 50 hectáreas de soja, y así con cualquiera uno de los productos. Por lo tanto, es una discusión si no puede haber otras formas, además de las retenciones, en qué caso
que se puedan o no aplicar, ¿no? Bueno, por acá cerraría, disculpen si me pasé un poquito. Gracias. Bueno, gracias, Patricio. Lo que nos trae también para pensar las problemáticas actuales del agro y que el acceso a la tierra también tiene un poco esto, ¿no? De pensar como siempre se suele pensar como dos cosas totalmente diferentes, el campo productivo extensivo para la exportación y el campo productor de alimentos, y ahí hay algunas discusiones o problemas que también habría que entrar en cuestión y que también son históricos, digamos, ¿no? En esa línea, incluso el pensar las retenciones como un problema histórico, como única forma de sacar esa renta. Bueno, y pasamos a Miguel, entonces. Eh, Miguel es militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, coordinador de la Oficina de Brasil del Instituto Tricontinental y es doctor en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Miguel, te cedemos la palabra para articular en esto del caso argentino y el caso brasilero. Bueno, hola camaradas, saludos desde el Movimiento Sin Tierra de Brasil, desde la Oficina Brasileña de Tricontinental. Primer, perdón, porque tengo que hablar en portuñol. Me encantan las palabras de Cortázar y García Márquez, pero sigo manejando muy malo, entonces tenemos que lidiar con esto, ¿no? En la integración. Bueno, como los compañeros, la compañera hablaron, el tema, la cuestión agraria es central para nosotros de Tricontinental y de la Asamblea Internacional de los Pueblos, de la ALBA Movimientos, porque está en el centro de las contradicciones de nuestra sociedad, ¿no? Es verdad que hay distinciones entre el escenario de Argentina, de Brasil, pero estamos en una fase tan internacionalizada de la cuestión agraria que en verdad son los problemas permanentes del sur global, ¿no? La cuestión agraria está en el centro de los temas, de los debates, no solamente de Brasil, de Argentina, de América del Sur, pero de África, de Asia, ¿no? Y claro, para todos nosotros, para nuestros países, hay, como decía Julieta, la herencia colonial, pero yo diría un poco más, es como el latifundio, los terratenientes, la cuestión agraria son como el pecado original, donde se desarrolla el patriarcado, el machismo, el racismo, todas las cuestiones estructurales que ahí seguimos enfrentando y confrontando hasta hoy, ¿no? Su origen está en la manera como se organizó la producción, la distribución de la tierra, para que se pensaron nuestros países desde la lógica colonial, ¿no? Siempre fuimos pensados, planeados, no como naciones, no como pueblos, pero como emprendimientos capitalistas, ¿no? Es siempre a servicio del mercado global desde que nos integramos a esta sociedad global, ¿no? Cuando eh, fuimos obligados, ¿no? Por la invasión, por la inmigración, por todo eso, ¿no? Entonces, esto es central y por eso está desde el surgimiento del tricontinental, ¿no? Desde el que empezamos con fuerzas de desigualdad, decíamos que el tema del mercado de tierras era una de las dinámicas centrales para comprender por qué las desigualdades se permanecían, cómo se reproducían en nuestro continente, así como el mercado de trabajo, el tema de patriarcado, el racismo, de la relación comercial con los otros países, ¿no? Pero, o que hay en común entre todos nuestros países es el modelo, es la manera como se organizó la distribución, la organización agraria, el trabajo, la producción, ¿no? Que con sus detalles, con sus características locales, más de manera general, lo que tenemos en el sur global es la existencia de la gran propiedad, la superexplotación del trabajo, y en el caso brasileño, especialmente, ¿no? El trabajo esclavo, de los africanos esclavizados y la monocultura, y todo esto para producción de mercancía voltado para el mercado externo, ¿no?
Ahí encontramos en el periodo colonial, en el periodo de industrialización, y encontramos hasta ahora com o que chamamos do modelo de agronegócio, agrobusiness, e que se acentuou a partir e que ganhou esta nova dimensão a partir da financiarização de los anos 90, ¿no? Del período neoliberal, la abertura del mercado, la economía, para la presencia del capital financiero internacional, y que pasó entonces a comprar, a incorporar, a se tornar presente. Entonces, el agronegocio no es otra cosa, sino la presencia del capital financiero internacional en la agricultura, ¿no? Y que para esto utiliza este modelo que hablábamos, la gran propiedad, la monocultura, la producción para exportación, la superexplotación del trabajo, pero ahora altamente financiado, y principalmente trabajando los alimentos como commodities, o sea, como una mercancía que tiene aceptación global, y para esto tiene que tener un padrón global. Es como la McDonaldización de la agricultura, ¿no? Si entras en el McDonald's en cualquier lugar, sea en China, en los Estados Unidos, en Brasil, tiene el mismo sabor, la misma textura, todo, ¿no? Y eso quiere hacer con los alimentos, ¿no? Hay una pérdida, una destrucción deliberada de la biodiversidad, porque tienen que producir el arroz, el soja, el frijol, con el mismo sabor, con el mismo padrón para que sea acepto, ¿no? Y hay una reducción de diversidad milenar. Y eso sentimos con más fuerza, por ejemplo, en México, que es, ¿no?, la tierra de toda la maíz, ¿no? Y cómo van perdiendo la diversidad porque hay que producir con la semilla y con el padrón que se acepta en el mercado. Pero los commodities no son solamente la padronización del alimento, pero que también su conversión en un activo financiero. Y por tanto, en elemento de especulación, ¿no? De investimento. Pero esto es el central en el modelo del agronegocio, ¿no? La transformación de alimento en un activo financiero, y que para esto necesita ser padronizado, ¿no? Y ahí sigue por las reglas del mercado y no por las reglas de la seguridad alimentaria o por la soberanía, nada de esto, ¿no? Y claro, dentro de este modelo y de esta busca por la padronización, por las commodities, se va padronizando también la producción. Entonces, hoy en Brasil producimos básicamente el soja, las árboles para papeles, maíz, y poco de esto es para alimentación, ¿no? El soya y maíz son para producción de combustible o para la alimentación animal en Europa, poco para producción. Y claro, ahí tenemos los medios de pequeños campesinos que van a dejar de producir la producción tradicional porque el mercado está comprando no frijoles, no arroz, pero soya, ¿no? Y que ahí se acentúa en el estado de São Paulo, por ejemplo, después que el segundo gobierno Lula realizó un acuerdo con el gobierno Bush para la exportación de combustible, de biocombustible, se redució como por 50% la área producida de frijoles para cambiar por la caña de azúcar o por soya, ¿no? Para se convertir en combustibles, ¿no? Y claro, hay el tema de la especulación. Esto fue muy fuerte en la pandemia, que con toda la situación de los mercados globales, de la inflación de los alimentos, que hicieron los productores de arroz en Brasil. Se quedaron, pararon de vender para el mercado interno, esperando para que los precios internacionales se quedasen más altos y vendieron para el mercado externo. El Brasil regresó al mapa de hambre, había alimento, pero estaba estocado y guardado para la especulación, y los brasileños entonces comían el substrato del arroz, o que había de peor, porque el arroz estaba siendo guardado para se especular con los precios, ¿no? O para ser vendido
mascarar en el mercado internacional, ¿no? Pero, claro, Patricio hablaba sobre quién son los propietarios, los dueños, ¿no? Y ahí en este proceso de financiarización, de compra de las empresas, de compra de tierra, tenemos un profundo proceso de desnacionalización, ¿no? De las tierras, de las empresas y de concentración del mercado, ¿no? Brasil tenía muchas empresas de semillas, de pesticidas, y todo eso desapareció como en 30 años, ¿no? Fueron siendo incorporadas por las grandes multinacionales, y hoy tenemos básicamente tres grandes empresas multinacionales que controlan toda la cadena, desde la semilla, la producción agroindustrial, la comercialización, la, la comercialización directa del consumidor, ¿no? Ahí está ADM Dreyfus, Bunge, Cargill, ¿no? Y el mismo en los temas de los pesticidas. Entonces hay una alta concentración y al mismo tiempo una desnacionalización de la agricultura, ¿no? Y a partir de 2008, con la gran crisis financiera y que acentúa esta crisis civilizatoria, esta crisis estructural que vivimos del capitalismo, se acentúa también la inversión de los capitalistas, del capital financiero, buscando investimentos más sólidos en la tierra, ¿no? Menos fluidos, con menos riesgo, ¿no? Y ahí, nuevamente, tenemos una alta inversión en la compra de tierras, en compra de empresas, se amplía la concentración, todo eso. Pero que me parece que, bueno, y también en este proceso tenemos el capitalismo y el agronegocio habla mucho de la tecnología, de que es, aquí en Brasil la televisión habla todo el tiempo, el agro es tech, el agro es el más avanzado, pero en verdad siguen combinando lo más atrasado, como la superexplotación del trabajo, el trabajo esclavo, todo eso, con la alta tecnología y de manera que tienen menos costo, al invés de tener más inversión en la alta tecnología, se pueden se apropiar de las tierras. Quieren crecer por escala, por apropiación de las tierras y no por la inversión en tecnología. Y que se pasó en Brasil y creo que el mismo certamente se pasa en Argentina, en Colombia, en Bolivia, no lo sé, o en fin, de que en el primer momento, esto que Patricio hablaba, de que el agronegocio, el capital financiero, toman los latifundios improductivos y los convierte en productivos. Pero la tierra es finita. Hay un momento que no hay más latifundios improductivos para se apropiar. ¿Y qué hacen ahora en Brasil? Buscan las tierras sociales, las tierras que están sob control de los asentados de la reforma agraria, los indígenas, los pueblos quilombolas, que son los descendientes de los esclavizados, ¿no? Entonces hay un movimiento para tentar de muchas maneras, sea cooptar para el modelo, sea para tomar las tierras. Y eso vivimos con mucha fuerza en el gobierno de Bolsonaro, cuando había una acción deliberada del Estado de permitir la mineración ilegal, el desmatamiento, la destrucción de Amazonia, y que se convirtió en un verdadero genocidio de los pueblos indígenas, ¿no? De muchas maneras, por la omisión del Estado y por la liberación de toda la acción del agronegocio y de la minería en las tierras indígenas, ¿no? Y que con Lula ahora, en el tercer mandato, esto fue controlado en la Amazonia. ¿Y qué hicieron entonces? Se dirigieron para otros biomas, como el Cerrado, en el centro y el Pantanal. Entonces tuvimos una situación en los últimos 2 años que hay un paro del desmatamiento de la Amazonia, y quedas, porque el gobierno fortaleció la fiscalización, pero el agronegocio se dirige para otros biomas y ahí tiene otras consecuencias que quiero hablar en instantes. Entonces, que quiero llamar la atención es que hay un discurso en Brasil que es muy común de la izquierda moderada, de la derecha, de que es posible coexistir
la agricultura campesina y el agronegocio. Porque los campesinos producen para el mercado interno y el agronegocio nos garantiza el ingreso de dólares, todo eso. No es verdad. El modelo de agronegocio no puede coexistir no solamente con los campesinos, es un modelo que coloca en riesgo la humanidad como un todo, porque es altamente perjudicial para, para el ecosistema de manera general, ¿no? Es un modelo que no solamente es perjudicial desde el punto de vista económico, porque aquí en Brasil vive básicamente de los subsidios, de las subvenciones, de todos los recursos del gobierno, ¿no? Y se saca esto, hay mucho poco de su colaboración para el Producto Interno Bruto, pero que también amenaza la existencia de las personas por la tentativa de toma de la tierra, genera una expulsión de los campesinos del campo. En Brasil tenemos un censo agropecuario a cada 10 años y la comparación entre los dos últimos censos, 2006 y 2017, demostró que mismo con el crecimiento de la población brasileña, en el campo, 3.2 millones de personas dejaron el campo, ¿no? Casi 4 millones de personas. Entonces, es un modelo altamente excluyente, pero que también, del punto de vista, y además es excluyente no solamente por el modelo de producción, pero porque no genera ningún tipo de desarrollo. Es un desarrollo que es altamente concentrado, ¿no? Yo miraba un poco antes de ingresar de que el caso del municipio de Correntina es una pequeña ciudad en Bahía que está justamente en esta región donde el agronegocio avanza ahora con soya y que, bueno, 76% de las tierras pertenecen a 1% de los propietarios. Es casi el mismo de Brasil, que tenemos la mayor concentración de tierras del mundo, ¿no? Con 46, 50% de las tierras con 1% de los propietarios, ¿no? Y los índices de desarrollo humano están abajo de la media nacional, no son bajísimos. Y los índices de educación son bajos, ¿no? Entonces, los índices salariales son bajos. La producción, la riqueza está altamente concentrada en este 1%. No consegue, no es un crecimiento que irradia para los otros sectores, no, se queda altamente concentrado, ¿no? Y por tanto, es excluyente de esa manera también, porque genera regiones donde no hay empleo, donde no hay salud, donde no hay la presencia del Estado, no hay personas. Hay una masculinización y una despoblación del campo, de manera general. Son tierras deshumanizadas, ¿no? Solo hay las máquinas y el soja, ¿no? Esto que está se convirtiendo el campo brasileño. Y claro, este modelo utiliza de manera intensiva los pesticidas que ahí contaminan la agua, que contaminan la alimentación, todo eso, y que en especial hablamos siempre de los pesticidas, pero yo vivo en Porto Alegre, ahora vivimos una catástrofe climática de las inundaciones, lo hizo. ¿Y dónde está la origen de eso? Claro, el agronegocio tiene un poder parlamentar, legislativo, político, que cambió de manera dramática los códigos florestales y ambientales de Brasil, sean los locales, aquí en Rio Grande do Sul, se cambiaron más de 300 puntos del código ambiental, que una destrucción de las árboles, de las matas nativas para cambiar por soja. Y la soja es una especie que compacta de manera el suelo y que, por tanto, no recibe la lluvia, no absorbe y al mismo tiempo consume. Entonces, hoy tenemos situaciones de escasez hídrica por cuenta de la producción de soya en el Pantanal y en el Cerrado y que afectan otras 5 regiones del Brasil por cuenta de la producción de soja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y además podríamos hablar de la emisión de carbono, ¿no? Por la ganadería, todo eso. El modelo de agronegocio es incompatible socialmente, económicamente y ambientalmente. No es posible coexistir
el planeta y el ser humano coexistir con este modelo de agronegocio. Y una de las cuestiones que no tenemos tiempo ahora de hablar, pero que Julieta toca y que creo que es central, es la batalla de las ideas en torno de este tema, porque este agronegocio que es arcaico, que es colonial, pero que se reverte gracias a la industria cultural de una idea de moderno, de tecnológico, ¿no? Se crea una idea, y aquí en Brasil se hace no solamente por la televisión, por la publicidad, por la música, ¿no? Está el tiempo todo se convirtió una odio, una elegía al agronegocio, por las telenovelas, claro, hay 3 telenovelas en TV Globo hoy, 2 son en el campo y el papel del agronegocio, entonces hay que pensar también el papel que la industria cultural tiene en criar esta idea del agronegocio y que al mismo tiempo nos impide de hacer la discusión que queremos sobre la incompatibilidad de este modelo con nuestra propia existencia. Yo brincaba con Miguel Yoshira, mi compañero de coordinación de Tricontinental, que vivimos un agrocalipsis, ¿no? Caminamos para una destrucción consentida de la humanidad a partir de la insistencia en un modelo que beneficia solamente a estes 1% de propietarios. Esto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, si les parece, como para ir cerrando, ir intercambiando y dialogando con estas tres participaciones, si quieren hacer cada uno una intervención cortita para pensar esas alternativas de Argentina, de Brasil y cómo podemos pensar en humanizar de vuelta el agro, ¿no? En esta propuesta de pensar a futuro esas alternativas. Juli, Patricio, Miguel, si quieren ir en el orden para hacer el cierre. Sí, gracias, Siri. Bueno, a mí primero agradecer el intercambio con ustedes, siempre es espectacular. Mientras hablaban pensaba que quizás en otros momentos o cuando se introduce este paquete tecnológico que hoy nos trae tantos dolores de cabeza, em, la polaridad estaba entre eficiencia, o sea, productividad y justicia social, si se quiere, ¿no? Como esa tensión. Y hoy cómo se presenta como inevitable una tercera variable que es la ambiental a la hora de pensar la eficiencia. Porque quizás pensamos la eficiencia en relación a la productividad solamente y después nos generan desequilibrios que hacen imposible la vida. Entonces, hoy creo que eso complejiza un poco la discusión y también se me viene eso a la mente pensando por ejemplo, en el sector pampeano, acá, cómo está mucho más extendida esta cuestión de arrendamientos, o sea, de los contratistas de los pools de siembra, no propietarios, aunque también los haya, obviamente, pero cómo se genera esta concentración de la producción, además de la propiedad, y el interés creciente por comprar, sí, propiedades que tengan cursos de agua en sectores de frontera estratégicos que disputan un poco o nos ponen de relieve que el acceso a la tierra también es una cuestión de soberanía y de defensa nacional. Em, Eso por un lado, y por el otro, muy cortito, ¿qué rol, por ejemplo, en Argentina? Yo trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, que es una universidad del conurbano, perdón, de Quilmes también, pero la de Burlingame estaba pensando, que es mi universidad. Em, y cómo desde ahí se están generando empresas de base tecnológica. Y por ejemplo, en la licenciatura en Desarrollo Agrario, que es parte de la ingeniería agrónoma donde yo doy clases, es una carrera nueva orientada a formar ingenieros agrónomos con orientación agroecológica. Y la directora de la carrera todo el tiempo nos está diciendo, bueno, ¿qué empresa se les ocurre? Pensemos creativamente. ¿Cómo podemos usar la red de universidades nacionales que acá tenemos muy desarrolladas para pensar alternativas sustentables, imaginativas, útiles a todo esto que estamos pensando? Sean bioinsumos, en semillas,
Bueno, eso creo que es una punta o algo que siempre está en mi cabeza para que podamos socializar y charlar y debatir. Eso nomás. Buenísimo. Sí, yo me quedé pensando con la intervención de la compañera y del compañero, algunos puntos que creo que, por ejemplo, acá efectivamente el sector vinculado a la producción tanto de cultivos extensivos como de estas grandes producciones ganaderas y de distintas carnes, ¿no? Carne porcina, carne aviar, carne vacuna, en algunos casos sí realmente han tomado un desarrollo tecnológico que es realmente sorprendente, sorprendente no, que es importante. No hay un atraso productivo en ese sentido. Después son otras discusiones sobre si eso, como decía recién la compañera, no incluye la cuestión ambiental. Que si uno empieza a analizar los indicadores del consumo energético, en algunas de esas producciones es altísimo. Igual también en la producción intensiva, por supuesto, de pequeña escala. Estos paquetes tecnológicos son poco eficientes en términos energéticos, consumen mucha energía por cada kilo de producto que producen. Eso es un punto que creo que está además digamos, en agenda. Hoy hay algunas presiones que están generando algunas discusiones sobre cómo se produce, sobre la forma de producción, y ya no solo en ámbitos marginales. Es decir, tanto en términos de la agenda mediática, si uno analiza los portales propios del sector, va a encontrar que empiezan a reproducir noticias donde hay experiencias agroecológicas, experiencias de ganadería regenerativa, experiencias de agricultura orgánica, que por más que no sea lo mismo, implica que esté en agenda el tema. Por lo tanto, la presión ambiental es más fuerte que hace 7, 8 años, y además por una cuestión de presión urbana sobre el miedo al impacto de los pesticidas o los agroquímicos. Entonces, se ha instalado esa presión ambiental, tanto en el sector como por fuera del sector. Después porque ha habido problemas propios de la forma de producción que han generado una serie de resistencias en las malezas o en vegetación espontánea y en algunas plagas, que la misma forma de producción, la naturaleza ha generado la misma resistencia, ¿no? Por lo tanto, hay un problema productivo, técnico, que hace que las principales, incluso entidades técnicas del sector, le estén discutiendo año a año en sus congresos anuales. Otro punto tiene que ver con la cuestión económica. Los costos de producción son altísimos en una hectárea de soja, una hectárea de maíz, de trigo, una hectárea de tomate, de berenjena, morrón, digamos, ya no solo los grandes productores, la producción de pequeña escala en Argentina, que es netamente intensiva en el uso de insumos, fertilizantes, agroquímicos, dentro de los agroquímicos los distintos tipos de plaguicidas. Entonces, realmente el costo de producción empieza a ser un inconveniente para que muchos productores empiecen a mirar con mayor apertura algunas alternativas, por el solo hecho de que se está haciendo imposible poner una hectárea de producción de la mayoría de las actividades. No imposible, ¿no? Pero cada vez más dificultoso, más cuando hablamos de que se produce sobre tierra arrendada en buena medida. En la agricultura se estima más o menos agricultura extensiva 70%, pero en la producción hortícola no tengo el dato, pero también es un número muy alto. Por lo tanto, ese punto también genera una presión. Y por último, las barreras comerciales. Digamos, hoy empieza en los mercados internacionales, por las razones que sean, que es un problema, digamos, porque también a veces son barreras pararancelarias, pero están instalando el tema ambiental como un requisito para intentar regular. Entonces, bueno, ahí habría que también desconfiar de dónde vienen y el motivo, pero es un punto. Esos 4 factores creo que están generando una presión por un cambio. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde? Hay sectores que ven la perspectiva de una transición hacia la agroecología, pero hay sectores que ven que esto se puede resolver mediante un uso de tecnologías mucho más preciso y específico, con disminuir y mitigar los impactos, lo cual
lo realizan. Digamos, hay tecnologías que efectivamente reducen los impactos ambientales, eso es innegable. El tema es si eso puede estar al alcance de cualquier tipo de o escalas de producción y si es una solución más definitiva o de un mediano o cortísimo plazo, ¿no? Lo que hablan a veces como intensificación sostenible o, bueno, o agricultura regenerativa en ese tipo de terminologías. Y por supuesto la agricultura orgánica que también tiene su propuesta, la cual implica también altos costos para acceder a ser auditado y certificado como producción orgánica. Pero bueno, abre un interrogante hacia dónde va la cosa que no está definido. Está la moneda en el aire y habrá que ver para dónde puede torcerse el rumbo ese, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Miguel, ¿querés agregar algo más? Sí, sí. Yo pensaba que, bueno, el movimiento Sin Tierra, como Irán habló cuando empezamos, cumple ahora 40 años, ¿no? Hace más o menos como 10 años que nosotros percibimos que no era más suficiente hablar solamente en la democratización del acceso a la tierra. El movimiento pasó a agregar a sus consignas la idea de que la tarea de la reforma agraria popular es la democratización de la tierra, pero para producción de alimentos saludables para alimentar el pueblo brasileño, que era algo que el agronegocio no puede hacer, producir alimentos saludables y tampoco para alimentar el pueblo, ¿no? Porque piensa para el mercado externo y no consegue hacer, no consegue lograr, no logra esto que Patricio hablaba de solucionar las contradicciones de su propio modelo tecnológico, ¿no? Y en este sentido tenemos la convicción de que la agroecología no es solamente algo curioso, ¿no? Como algo diferencial, ¿no? Comprendemos la agroecología con una tecnología compleja, con una tecnología apropiada para el siglo XXI, capaz de producir alimentos saludables, ¿no? Y ahí comprendemos que entonces la lucha contra el agronegocio pasa por el ideológico, como yo hablaba, de la batalla de la idea, pasa por el tecnológico, por los modelos, pasa por el económico, pasa por el social, pasa por las violencias que genera el latifundio, como yo decía, las violencias de género, las violencias de raza, todo esto, ¿no? Entonces, es un conflicto de modelos y ahí pienso que la agroecología tiene un papel fundamental porque percibimos que las familias, las comunidades que se organizan a través de la agroecología trabajan de manera distinta, no solamente con la naturaleza, pero entre ellos, ¿no? Hay una otra participación de la juventud, hay una otra participación de las mujeres en la producción agrícola que no es posible en el agronegocio, ¿no? Que dispensa a los jóvenes, que dispensa a los viejos, que dispensa a las mujeres porque no son necesarias, ¿no? Y que en la agroecología, al contrario, es un modelo de inclusión, ¿no? Y de producción saludable y eficiente, ¿no? Y los bioinsumos están ahí para probar que podemos producir de manera agroecológica. Bueno, hay millones de años del planeta Tierra en que no se usó pesticida y que sí es posible producir en escala para alimentar a la población, ¿no? Entonces, esto es un tema. Y el otro que creo que la contradicción que el agronegocio coloca es que al mismo tiempo que desnacionaliza, que es profundamente global, esta es una contradicción que nos fortalece, porque nos obliga también a actuar de manera global, a actuar de manera internacional, a reforzar nuestros lazos, nuestras organizaciones, la Vía Campesina, la CLOC, la OBA Movimientos, la Asamblea Internacional de los Pueblos. Esto permite que se pueda luchar contra Monsanto en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Zimbabue, que sea, ¿no? Que podemos construir agendas globales para enfrentar esta acción del imperialismo en la agricultura, ¿no? Entonces, lo que es una fuerza de nuestro enemigo es también una potencialidad para nuestra lucha y creo que por ahí que debemos buscar también
construir agendas, intercambios, saber que estamos construyendo en la agroecología, cambiar tecnologías, todo eso, pero que es posible hacer conjuntamente, ¿no? Yo creo que más do que nunca la lucha socialista y la lucha en general está más globalizada de lo que nunca. Esto para nosotros, la clase trabajadora siempre fue globalizada, la lucha socialista siempre fue internacional y globalizada. Nos fortalecemos con esto entonces. Gracias, camaradas. Bueno, muchas gracias, Miguel, Juli, Patricio. Nos quedamos con esta idea, ¿no? De esta discusión, de poder profundizarla en términos del acceso a la tierra y de pensar la agroecología como bandera, ¿no? En esa construcción. También en Argentina las organizaciones campesinas están trabajando en pos de la agroecología, pero bueno, la situación hoy es que el gobierno también está un poco censurando incluso el uso de la palabra agroecología en nuestro país, así que es una disputa a dar también y a construir ese espacio y a instalarlo culturalmente, ¿no? Dar esa batalla cultural de estas propuestas para pensar un modelo de campo diferente, un modelo de campo con vida y humanizado. Lau, ¿querés hacer el cierre? Excelente, Irana, compas, muchísimas gracias, como siempre, a todos y todas. Gracias también por sumarse a esta cuarta edición de Diálogos Tricontinentales, esta vez con un tema fundamental, como decían los compañeros y las compañeras, para la discusión sobre los futuros posibles, sobre la vida digna en este planeta y sobre esa crisis civilizatoria que atravesamos y que somos nosotros y nosotras quienes diseñamos también esas alternativas para salir de ella. Así que muchas gracias a todos y a todas, también a los compañeros de Tricontinental en Brasil, a Patricio, a Julio, obviamente, Irana. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Por supuesto, como siempre, recomendarles nuestra página web, tricontinental.org. Ahí pueden encontrar los trabajos, por un lado, del colectivo de acceso a la tierra, también todo lo que produce Tricontinental en Brasil y también inclusive muchas de las colaboraciones que Patricio ha hecho acá en la oficina de Argentina. Así que estamos todos y todas ahí en la plataforma Tricontinental. Y nos vemos entonces en el próximo Diálogos del otro mes. Muchas gracias a todas y todos y buenas noches. Chao, chao.